el mensaje de hoy se llama Segundo Pentecostés. Segundo Pentecostés. Ustedes dirán, ¿por qué es la continuación de la semana pasada? Sí, es la continuación, pero también Segundo Pentecostés, quiero que no olviden, ustedes, cristianos, iglesia en Pereira, Palabra Pura, y toda la iglesia en la tierra, vive bajo el Segundo Pentecostés. ¿Por qué? La semana pasada estudiamos los dos grandes Pentecostés. ¿Lo recuerdan? Esta es la continuación. Los dos grandes Pentecostés en la historia. El primero fue en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasó en el Antiguo Testamento? Dios por medio de Moisés les dijo que sacrificaran un cordero y pusieran la sangre en los dinteles de la puerta. Y debido a ese sacrificio, a esa Pascua, los judíos pudieron salir libres de Egipto y libres de Faraón. Así que ese fue el primer Pentecostés de la historia. Ahora, el segundo Pentecostés de la historia es Cristo mismo, el Cordero, Jesucristo, el Cordero inmolado en la cruz, que va a la cruz, derrama su sangre, y todo aquel que reciba el sacrificio del Cordero Jesús es libre del juicio de Dios porque cayó en Cristo. Por lo tanto, esa persona puede salir del pecado y de su dueño Satanás. O sea, ellos salieron de Egipto y de Faraón. Todo aquel que reciba a Cristo sale del pecado y sale de Satanás. Es una comparación de los dos Pentecostés. Ahora, el primer Pentecostés, el que es dado en el Antiguo Testamento, se dio en el monte Sinaí, que lo vimos la semana pasada, se los puse aquí, en el monte Sinaí, un monte que queda en Arabia al noreste de Egipto. Se dio en el monte Sinaí. El segundo Pentecostés se dio en el monte de Sión, que ya hemos estudiado, el monte de Sión que queda en Israel, queda en Jerusalén. Así que la Biblia nos está mostrando dos montes, dos Pentecostés, dos pactos. El primer Pentecostés se dio bajo Moisés. El segundo Pentecostés se dio bajo Cristo. En el primer Pentecostés se entregaron las tablas de la ley de Moisés. En el segundo Pentecostés se entregó al Espíritu Santo y el don de hablar en lenguas a todo aquel que recibía a Jesucristo como Señor y Salvador. El primer Pentecostés, cuando se entregaron las tablas de la ley, ese Pentecostés, ese día es llamado por Pablo en las cartas, dice: el ministerio de la ley, escrito en piedras, es un ministerio de muerte y es un ministerio de condenación. La ley de Moisés no fue para ayudar a la gente, la ley de Moisés fue para mostrarle que eran pecadoras y merecían el castigo. Así que el primer Pentecostés, el primer pacto, es un ministerio de muerte y condenación, pero el segundo Pentecostés, bajo Cristo, es un ministerio de vida y justificación, porque Dios justifica y le da vida a todo aquel pecador que reciba a Jesucristo como Señor y Salvador. Por lo tanto, la letra mata y el Espíritu vivifica. También, si recuerdan, quiero que me digan toda la iglesia, en el primer Pentecostés, en el monte Sinaí, bajo Moisés, cuando se entregaron las tablas de la ley, ¿cuántas personas murieron? 3,000. Y en el segundo Pentecostés, cuando se dio el Espíritu Santo y el don de hablar en lenguas, que Pedro se paró a predicar, ¿cuántas personas fueron salvas? 3,000. Ahí está mostrando la Biblia la diferencia de los dos pactos. Ahora, vamos por favor. ¿Y por qué digo lo de los dos pactos? Porque Dios se pasó de monte hace tiempo. Y eso deberían saberlo todas las iglesias cristianas. Deberían predicarlo todas las iglesias, que Dios no está en el monte Sinaí. Dios está en el monte de Sión. Dios está bajo Cristo. Desafortunadamente, muchos están bajo Moisés y no han entendido que es estar bajo Cristo y bajo el Espíritu Santo.
Pero gracias a Dios porque esta iglesia sí lo entiende, sí lo sabe y sí camina en ello. Amén. Vamos a ir de Hechos 2 del 1 al 4. Hechos 2 del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Pentecostés qué significa? 50, o sea, después de la Pascua, después de Cristo crucificado, cuando llegó el día de Pentecostés significa 50 días después. Aquí nos va a explicar qué pasó en el monte de Sión. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas. Digan lenguas. Como de fuego, asentándose o posándose sobre cada uno de ellos. Diga, cada uno de ellos. Siguiente. Y fueron todos, digan todos, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron todos a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí ya vamos a tumbar una teoría, una fortaleza y una mentira que dice que solo los apóstoles hablaron en lenguas, lo cual no es cierto. Ahí dijo todos, y cada uno de los que estaban ahí hablaron en lenguas. Entonces vamos a ver quiénes estaban ahí. Vamos a Hechos 1 del 13 al 15. Hechos 1 del 13 a 15. Y entrados subieron, estos son todos subieron a un aposento alto. Ahora vamos a ver quiénes son todos los que hablaron en lenguas, que recibieron el Espíritu. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Por lo tanto, todos son 120, incluida María, la madre de Jesús. María, la madre de Jesús, también tuvo que recibir al Espíritu Santo, y María, la madre de Jesús, también habló en lenguas, junto con los 120 que se encontraban en ese Pentecostés, en ese monte. Ahora, vamos de Hechos 2, del 6 al 12. Y hecho este estruendo, porque en el Pentecostés se hizo un estruendo, así como en el primer Pentecostés, en el monte Sinaí con Moisés, se hizo un estruendo y fuego, y bueno, todo lo que estudiamos la semana pasada, aquí también. Entonces dice, hecho este estruendo, se juntó la multitud, o sea, vino una cantidad de gente a ver qué pasó en este monte, qué está pasando, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¡Wow! Estas 120 personas que no conocían
estos lenguajes, el día de Pentecostés empezaron a hablar en árabe, chino, africano, a gente que había nacido en esas naciones, y toda esa gente se asustó. O sea, esta gente es incrédula, no cree en el sacrificio que 50 días acababa de pasar de Jesucristo, y ahora estas 120 personas empiezan a hablar en lenguas, y estos incrédulos, Pedro se para y todo el mundo estaba maravillado. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y Pedro empieza a decir: este Jesucristo al cual ustedes han crucificado, y da todo este discurso donde dice: y el Espíritu Santo ha derramado lo que ustedes ven hoy. Y ese día, por esa señal, 3,000 incrédulos se unieron a la iglesia. Ahora, vamos a estudiar y les voy a explicar las diferentes clases de lenguas para que no haya confusión alguna. El Nuevo Testamento habla de 3 diferentes clases de lenguas. 2 lenguas son públicas, son para uso público, para otros. Y una lengua es para uso privado. 2 son para uso público, una es para uso privado. Miremos una pública. Se llama lenguas como señal para los incrédulos. Lenguas como señal para los incrédulos. Póngame por favor la imagen, 1 Corintios 14, 22. Este es Pablo hablando a la iglesia de Corintios y les dice: así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Este es el tipo de lenguas que sucedió en Pentecostés. Había una cantidad de gente incrédula de otras naciones y empezaron los 120 a hablarles las maravillas de Dios en su lengua sin conocer ese idioma. Por lo tanto, fue una señal para gente incrédula. Por ejemplo, en Estados Unidos, en una iglesia, estaba el predicador enseñando. Y en la parte de atrás había una mujer que dice que ella sintió una urgencia de hablar en lenguas en ese momento. Así que ella empezó a hablar en lenguas. Al lado había un señor que había sido invitado a esa iglesia, que era un incrédulo, y se le acercó a esa señora y le dijo: wow, qué acento tan perfecto en francés tienes. Y ella le dijo: yo no hablo francés. Y él: ¿no habla francés? Pero si usted está diciendo en perfecto francés lo que el predicador está predicando. Esa es una lengua como señal para un incrédulo. Si ustedes estudian los grupos misioneros, generalmente, por ejemplo, este grupo, este misionero que viajó a Asia, a una tribu caníbal, cuando estudio estas cosas, el misionero que no conoce el dialecto de esta tribu, llega y empieza a hablar en lenguas a esa tribu incrédula y les habla en su idioma las maravillas de Dios. Eso se llaman lenguas como señal para los incrédulos. Ahora, hay otra lengua, otras 2 lenguas. Y estas lenguas son lenguas celestiales, no son lenguas terrenales. Y ustedes dirán: ¿celestiales? Sí, hay lenguas celestiales que nadie en la tierra habla, solo se habla en el cielo. Son lenguas celestiales. Y el segundo tipo de lengua se llama lenguas con interpretación de lenguas. Lenguas con interpretación de lenguas es uno de los 9 dones del Espíritu Santo que Pablo enseña en 1 Corintios.
Estas lenguas celestiales son para uso público y este don no lo tiene todo el mundo. Este don es exclusivo de ciertas personas, así como algunos son profetas, otros son maestros y otros hablan en lenguas con interpretación de lenguas, y este es un mensaje que se da con un lenguaje celestial para una congregación y debe ir con la interpretación. Este don no lo tiene todo el mundo. Vuelvo y se los digo, el primero eran lenguas terrenales, que ya les dije, japonés, chino, árabe, egipcio. Pero esta es una lengua celestial dada a creyentes. Este es un mensaje de Dios para creyentes. Las primeras lenguas eran para incrédulos. Esta segunda lengua es para creyentes, que va con la interpretación, un mensaje de Dios dado en lenguas a esa iglesia. Es muy diferente a la primera. Y la tercera, que sí la tiene todo aquel que ha nacido de nuevo y ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Todo aquel que ha nacido de nuevo y ha recibido el bautismo del Espíritu Santo tiene esta lengua y se llama lenguas para oración. Lenguas para oración. La encontramos en 1 Corintios 14, vamos del versículo 14 al 15. Este es Pablo hablando a la iglesia que queda en Corintios. Porque si yo oro en lengua desconocida, ojo, desconocida es que no se conoce en la tierra, ¿ok? O sea, esta es una lengua celestial. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea, mi entendimiento no entiende qué es lo que está diciendo. Siguiente. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu. Ojo. Aquí dice oraré. Esta es una lengua de oración. Esta no es una lengua como las dos primeras que vimos, que eran señal para los incrédulos, ni es como la segunda, que es un don de lenguas con interpretación como mensaje para la iglesia. Esta lengua es oraré. Esta no es para hablar con la gente, esta es para orar. Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Muchos de ustedes cuando oran en sus casas oran español, pero aquí Pablo dice: yo oro en mi idioma, pero también oro en el espíritu. Yo oro con otra lengua, con una lengua desconocida, con una lengua celestial. Entonces dice: oro con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Ustedes, antes de empezar ahora el servicio, yo a enseñar, ustedes cantaron con el entendimiento. Todos alzaron la mano y cantaron con el entendimiento. Pero Pablo dice: cantaré con el espíritu. Yo cuando canto con el espíritu, yo no canto nada bonito, pero canto en el espíritu y me salen unas melodías hermosas. Ustedes también pueden orar en el espíritu y pueden cantar con el espíritu. Estas lenguas de oración, Pablo le explica un poco en 1 Corintios 14, 2. Dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Ojo, las dos primeras que vimos hablan a ¿quiénes? A los hombres. ¿Recuerdan? Que hablaban a árabes, africanos, asiáticos. Le hablan a los hombres en una lengua como señal para los incrédulos. La segunda que vimos es una lengua celestial que viene con la interpretación, que es un mensaje dado para la iglesia, que ese don no lo tiene todo el mundo. Pero esta lengua, Pablo dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino que con esta lengua se habla a Dios. Es un lenguaje dado por Dios para que usted ore
a Dios. Dice, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Esta es diferente a la del Pentecostés, que 120 hablaron en nuevas lenguas y otros lo escucharon, los oyeron en su idioma. La segunda es un lenguaje como de celestial, de un mensaje de Dios a creyentes que va con la interpretación de lo que se está diciendo. Esta tercera no es un lenguaje para los hombres, sino es un lenguaje de oración con Dios que nadie le entiende. El espíritu, el entendimiento no lo entiende, pero el espíritu está orando con Dios o a Dios. Vamos a mirar Judas 20. Pero vosotros, ustedes, amados, ¿ustedes son los amados de Dios? Amén. Pero ustedes, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Edifiquen su fe, orando en el Espíritu Santo. Cuando ustedes oran en el Espíritu Santo, están orando en un lenguaje celestial y están edificando su fe. De hecho, en varias cartas, no solo está hablando las maravillas de Dios, o como en Corintios dice, está edificando su fe, está dando gracias, está intercediendo por usted y por otros, está hablando misterios, está hablando en un lenguaje poderoso que nos fue entregado el día del Pentecostés a todo aquel que reciba a Jesucristo como Señor y Salvador y reciba el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, la mayoría, muchos de ustedes han sido enseñados en contra de este don. ¿Por qué? Porque asimismo como Satanás quiere sacar a Israel y quitarles a Jerusalén para que Cristo no vuelva, Satanás también quiere que usted no utilice un lenguaje dado por Dios, porque ese lenguaje es el más poderoso que existe. Por lo tanto, los tiene que enseñar en contra de esto para que no utilicen esta arma. De hecho, el orar en lenguas es una de las armas de la armadura de Dios. Y mucha gente no lo sabe, porque dicen el casco de la salvación, el cinturón de la verdad, el yelmo de la justicia, las botas del apresto del evangelio, de la paz, la espada de la palabra, el escudo de la fe. ¿Recuerdan eso en Efesios? Pero si ustedes miran en Efesios 6, cuando nombra todas las armas de la armadura de Dios, en el 17 que dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El 18, Efesios 6, 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea que usted no solo ora en lenguas por usted ora en lenguas por su familia, por sus hijos, por la iglesia, por otros. Y es una de las partes de la armadura de Dios que Satanás no quiere que la gente utilice. ¿Por qué? Quiero que piensen algo. Los lenguajes, ¿cuándo nacieron? Porque antes solo se hablaba un solo lenguaje. ¿Recuerdan? No habían lenguajes antes que chino, árabe, inglés, francés, español. No, en el principio no era así. En el principio todos hablaban un solo lenguaje. ¿Lo recuerdan? Por favor, lean la Biblia, porque si no leen la Biblia no van a entender ni papá de lo que estoy hablando. En el principio todos hablaban un solo lenguaje. Génesis 11, 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. ¿Qué lenguaje es ese?
Porque si toda la tierra tenía un mismo lenguaje y unas mismas palabras, ¿cuál era ese lenguaje? Muchos dicen hebreo. Y yo les digo, no puede ser el hebreo. ¿Por qué? Porque el primer hebreo es Abraham, que después se le cambió su nombre a Abraham. El primer hebreo, Abraham, aparece hasta Génesis capítulo 12. Nosotros estamos viendo Génesis capítulo 11 y Abraham no había aparecido por ninguna parte. La primera vez que aparece Abraham es después de lo que pasa en Génesis 11, que se les confunde el lenguaje a todo el mundo, y Abraham aparece capítulo 12. Por lo tanto, el lenguaje de Abraham también es un lenguaje que fue resultado de la confusión de los lenguajes en Génesis 11. Por lo tanto, no puede ser hebreo, tiene que ser otro lenguaje. Y ustedes dirán, ¿qué lenguaje? Pues el lenguaje de Dios, mis amigos. Dios hablaba con Adán y Eva. La palabra dice que Dios hablaba con Adán y Eva. Y les aseguro que no les hablaba en español, ni en inglés. Dios tiene un lenguaje. Y ese lenguaje es el que hablaba con Adán y con Eva. Pero Adán y Eva pecaron, fueron expulsados del jardín del Edén. La palabra dice que la tierra se corrompió completamente y Dios mandó el diluvio universal a acabar a toda la humanidad, excepto un hombre que halló gracia ante sus ojos, que se llama Noé y su familia. Por lo tanto, Noé y su familia tienen este lenguaje que se habla desde el jardín del Edén. ¿Qué pasó? Tienen descendientes y vuelve y se corrompe la humanidad, al punto que la humanidad era una sola, tenían un solo lenguaje y dijeron, vamos a hacernos una ciudad y nos vamos a construir una torre que llegue hasta el cielo, que es la Torre de Babel. Ustedes dirán, ¿y por qué no la dejó que la construyeran? A ver si son tan berraquitos, a ver si de verdad pueden hacer una torre hasta el cielo. Porque yo, por ejemplo, hace 2 meses estuve en Asia, en un país que se llama Emiratos Árabes Unidos. Y en Emiratos Árabes estuve en la torre más alta del mundo, que se llama el Burj Khalifa. Subí hasta lo máximo que le permiten subir a uno y es la torre más alta del mundo y en realidad es impresionante. Usted, todo se ve como hormigas abajo, y aunque es la torre más alta del mundo hecha con la tecnología actual, esa torre no llega hasta el cielo. Pero esta gente dice que se iban a hacer una torre que llegara hasta el cielo. Y miren lo que dice la palabra. Vamos a Génesis 11:5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. 6. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Quiero que miren este versículo en 2 versiones distintas para que les dé mayor entendimiento. Y se dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras, y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Otra versión. Y dijo el Señor, he aquí, son un solo pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será
imposible. Entonces, según palabras de Dios, lo que ellos se propusieran hacer iba a ser posible. Por lo tanto, uno diría, ¿y por qué? Que le hagan, a ver si la hacen. La hubieran hecho. La hubieran hecho porque según Dios, lo que se propusieran hacer, nada iba a ser imposible. Así que, ¿qué hizo Dios? Miremos el 7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua. Ojo, para los que no creen en la Trinidad o les enseñaron que la Trinidad no existe. Aquí está la Trinidad hablando. Descendamos y confundamos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Escúchenme, para que no fuera posible hacer lo que iban a hacer, Dios les tenía que quitar el lenguaje que le había dado a Adán y Eva. Por lo tanto, Él dijo, nada será imposible con este lenguaje. Por lo tanto, se los voy a confundir. Les confundió los lenguajes y de ahí nacen los lenguajes como ustedes los conocen. El árabe, el hebreo, el chino. Pero lo que necesito que entiendan es que Dios les dijo que tenía que confundirles el lenguaje. Porque con ese lenguaje todo es posible. Todo es posible con ese lenguaje. Ahora, ese es el lenguaje que Dios nos devolvió a todo aquel que nazca de nuevo. Todo aquel que reciba el Espíritu Santo puede y tiene la habilidad de hablar en nuevas lenguas, un lenguaje celestial de oración a Dios, donde se edifica, da gracias, habla misterios, intercede, y con ese lenguaje nada es imposible. Nada es imposible. Nada es imposible con ese lenguaje. Por eso Satanás tiene que meter mala enseñanza para que ustedes no utilicen ese lenguaje. Porque si lo utilizan, nada es imposible. Y de hecho, el profeta Sofonías, hablando de los tiempos en que el Mesías iba a venir y el Espíritu Santo iba a ser dado, el profeta Sofonías profetizó en Sofonías 3:9. En aquel tiempo, esto es cientos de años antes de que sucediera el Pentecostés de Jesús, antes de que Cristo fuera a la cruz. Y él dice, en aquel tiempo, ¿cuál tiempo? Cuando Cristo viniera y el Espíritu Santo fuera dado. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos, plural, naciones. Aquí no dice al pueblo de Israel, dice a los pueblos. Las naciones nacieron el día de la Torre de Babel. Antes eran uno solo, hablaban un solo lenguaje, un solo idioma, pero en la Torre de Babel se creó la confusión y se dividieron en pueblos. Ahora dice aquí, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen es orar, para que todos oren el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento, o como dice la palabra, para que les sirvan como uno solo. Por eso Hechos 2, cuando el día de Pentecostés llegó, dice, estaban todos unánimes juntos, como uno solo. Ese día se devolvió pureza de labios a todos los pueblos. Usted, póngame el versículo. Usted no puede devolver algo que antes no ha tomado.
Cuando Dios dice devolveré, significa les voy a dar nuevamente algo que tomé en Génesis 11 y les devolveré pureza de labios, les devolveré. ¿Saben qué Dios nos devolvió? Un lenguaje celestial donde nada es imposible de lograr si lo utilizan. Por eso es necesario para el mundo de las tinieblas que ustedes no lo entiendan, no lo usen, porque si no lo usan y solo oran con el entendimiento, nuestro entendimiento es muy limitado. Nuestro entendimiento no conoce todas las cosas, pero el Espíritu conoce todas las cosas. Por lo tanto, cuando el Espíritu habla en el lenguaje espiritual, todas las cosas son posibles. Oro perfectamente, intercedo perfectamente, profetizo mi futuro perfectamente. Nuevamente me has dado un lenguaje celestial en que todo es posible. Es una de las armas de la armadura de Dios, y esa arma la tienen que utilizar si quieren vencer en esta tierra. ¿Me hago entender? Por lo tanto, para muchos de ustedes, el orar en lenguas tiene que ser atacado, porque si oran en eso, nada es imposible. Pero si ustedes han entendido qué es orar en lenguas y que ustedes tienen un don dado por Dios, deben usarlo. ¿Quiénes pueden hablar en lenguas? Solo aquel que ha nacido de nuevo, que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Usted no puede recibir el don del Espíritu Santo si no tiene al dador, que es Jesús. Para recibir el bautismo del Espíritu Santo, debe haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Recuerdan un tiempo atrás que les dije las enseñanzas básicas que dice Hebreos? Que dice las enseñanzas, lo básico de la doctrina: juicio eterno, bautismos. ¿Lo recuerdan? Bautismos. El bautismo del Espíritu Santo es uno de los bautismos, de los 3 que hay. Así que aquel que no haya recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, que hoy diga: yo quiero recibir a Cristo como Señor y Salvador, nunca lo he recibido. O sea, yo soy un pecador, yo estoy perdido. Vamos camino al infierno toda la humanidad. Toda la humanidad va camino al infierno. Por eso Dios envió un Salvador para salvarnos de la condenación que teníamos por Adán y Eva, que era la muerte, incluida la muerte eterna. Por eso Dios envió al Salvador Jesús. Ese Salvador, el Evangelio salió de Jerusalén hace 2000 años. Recuerdan que dice: y me seréis testigos en toda la tierra, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta la última de la tierra. Por 2000 años el Evangelio ha estado dando la vuelta por la tierra, y ahora nuevamente los judíos son poseedores de Jerusalén. Nuevamente el Evangelio está volviendo a Israel. El tiempo se ha acabado, mis amigos. Te invitamos a que te conviertas en un colaborador de nuestro ministerio, Sembrando en Iglesia Palabra Pura Blaze. Haciendo esto, te vuelves participante de llevar la palabra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a diferentes lugares. Vamos a fundaciones, escuelas, ancianatos y cárceles con el mensaje salvador. Además, nos ayudas a alcanzar al mundo hispano a través de la televisión a más de 60 países, donde nuestro programa de enseñanza sale semanalmente. Utilizamos todas las redes sociales, alcanzando con ellas continuamente personas con el mensaje de Jesucristo. También, sembrando en nuestro ministerio, participas de la gracia de dar a Israel, a quien también mensualmente apoyamos.
Además, recibirás con tu siembra las enseñanzas del mes, de versículo por versículo de los miércoles y las enseñanzas de los domingos. Este mes, cada nuevo colaborador recibirá como obsequio el libro en ebook de la Santa Cena.